Bien, jóvenes, para el último video de esta clase entonces nos toca elaborar nuestra tabla de matrícula. Como ya dijimos en el video anterior, esta tabla tiene 3 columnas que serían claves foráneas, o sea, claves primarias en otra tabla. Entonces quiere decir que deberíamos crear una columna que sería una clave principal o clave primaria y la vamos a generar con un campo entero autoincremental. Bien, entonces vamos a proceder a elaborar la tabla de matrícula. Vamos acá a phpMyAdmin, decimos nueva, decimos matrícula, vamos a colocar ID, voy a llamarlo ID de matrícula, vamos a decir que es entera, vamos a decir que es sin signo, vamos a decir que es autoincrement, automáticamente es clave primaria y decimos ID de la matrícula. Ahora vamos con los demás campos. Aquí es importante señalar que tenemos que colocar el mismo tipo de campo que pusimos en la tabla original. Quiere decir que si este código del alumno es char 7 en esta tabla, aquí debe ser también char 7. Ok, igual que el código de la materia, si aquí es char 5, allá aquí era char 5, entonces aquí debe ser char 5 también, porque si no, eso nos genera una incompatibilidad de datos, de tipos de datos, y entonces la integridad referencial no va a funcionar cuando declaramos esas columnas como claves foráneas. Entonces, código del alumno, aquí sería ID piso alu, que sería char de 7, UTF-8 también, y que vimos ID del alumno. ID de la materia, char 5, UTF-8, Spanish CI, ID de la materia, y nos falta una columna que sería, bueno, un par de columnas, y nos faltan un par de columnas como el ID del docente, que debe ser entero igual que este, y la sección que es char de 1. Entonces vamos a colocar aquí ID del docente, ¿sí? Decimos que es entero, entonces aquí sería ID del docente. Vamos a colocar entre los atributos que es sin signo, como colocamos allá en el docente. Vamos a agregar una columna más, que entonces sería la sección. Entonces seríamos sección, vamos a decir sección de la matrícula, y vamos a colocar char de 1. Ok, mismo cotejamiento de todos los char y varchar que hemos escogido hasta ahora, y entonces decimos que esta es la sección. Información de la matrícula, el cotejamiento, y vamos a guardar nombre de columna duplicado y de mat. Ok, ¿dónde está eso? Ok,
llamarlo ID de matrícula, ya que tengo el mismo nombre del ID de la materia. Y ahora sí debería funcionar. Perfecto. Entonces vamos a verificar que los campos que tenemos hasta ahora coinciden. Como es el propio, la clave primaria de esta tabla, no la vamos a modificar, pero el ID de ALU era char7, correcto, el mismo juego de caracteres, y el ID del docente dijimos que era entero de 10 autoincremental, y la materia sería char de 5 o UTF-8. Perfecto. Entonces los tipos de datos coinciden. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a crear la relación entre las demás tablas y la tabla de matrícula. ¿Para qué lo que el tipo de datos tiene que ser igual? Porque tiene que mantener algo que se llama integridad referencial. Es decir, si yo voy a relacionar tablas, tanto el campo primario en una como el foráneo en otra deben coincidir con el mismo tipo de dato y atributos y tamaño. Comencemos con el ID del estudiante o el ID del alumno. Vamos entonces a entrar acá en vista de relaciones, en la estructura de la tabla matrícula, y vamos a agregar una restricción, porque las claves foráneas se agregan como restricciones en MySQL y en cualquier manejador de base de datos. Se acostumbra a colocar el prefijo FK de clave foránea, y vamos a colocar aquí el nombre de las tablas que vamos a relacionar. Como es la tabla de alumnos, entonces vamos a colocar FK alumno matrícula, y aquí vamos a decir que es la columna alumno. Fíjense que se puede relacionar con otras bases de datos, pero en este caso vamos a usar la misma base de datos colegio. Vamos a escoger la tabla alumno, y aquí automáticamente él me refiere a la clave primaria de esta tabla. De todas maneras, siempre hay que verificar para estar seguros. Y aquí hay un par de cosas interesantes. Esto me indica a mí si cuando yo borre el registro padre voy a borrar los registros hijos, en el caso del onDelete. Y si yo modifico el onUpdate, quiere decir que si yo modifico el ID del padre, puedo modificar los hijos. Personalmente yo hago lo siguiente, que coloco así onDelete restrict y un update cascade. ¿Por qué? Porque si yo modifico el ID del alumno, aquí en la matrícula debería modificarse, entonces por eso le coloco que lo haga en cascada. Pero si yo tengo un estudiante que tiene materias, debería restringirlo para que no las elimine. ¿Por qué? Porque si yo colocase aquí cascade y elimino el ID del estudiante de aquí de la tabla alumno, las materias que le había inscrito también se eliminarían, y no es lo deseado en este momento. Ya tengo una restricción. Vamos a darle guardar para mostrar el caso. Perfecto, tengo una restricción. ¿Cómo se va a visualizar eso en la estructura de la tabla matrícula? Con una llavecita de color gris. Eso indica que es un índice, y aquí indica que es un índice también. La FK nos indica que sería una restricción. ¿Qué significa esto? Que yo, para poder agregar matrícula a un estudiante, debería existir primero en esta tabla. Si no, no pudiera ser agregado en la tabla de matrícula. Ahora observen lo siguiente. Vamos acá, escojamos aquí la base de datos en la parte izquierda, y vamos a darle aquí el menú más donde dice diseñador. Observen que ahora se establece una relación entre matrícula y alumno. Quiere decir que un alumno puede tener varias matrículas, porque tendría una por cada materia que inscriba, y una matrícula va a pertenecer a un solo estudiante. ¿Por qué? Por el ID que tenemos aquí.
Bien, vamos a continuar entonces con nuestra tabla de matrícula para observar las otras relaciones que va a existir. Ahora vamos a crear una relación con la materia. Entonces, vista de relaciones, decimos FK, la tabla original, materia, matrícula, la columna IDMAT de la tabla materia, y aquí automáticamente nos relaciona, y aquí decimos cascade, vamos a añadir otra restricción que sería ¿cuál? El código del docente. Entonces sería FK docente matrícula. Entonces aquí sería ID del docente de la tabla docente y la misma operación on delete restrict on update cascade, y vamos a agregar a restricción. Ya tenemos entonces 3 restricciones. Si le damos acá en la estructura, observa que ahora tenemos 3 índices por años, y también significa que si la materia no existe no la puedo agregar a la matrícula, y si el docente no existe tampoco lo puedo agregar a la matrícula. Ahora veamos otra vez en la base de datos colegio y veamos el diseñador y observen lo que ha cambiado. Subir esto un poquito, esto lo ponemos para acá y esto lo ponemos para acá. Aquí, y ahí se ve perfectamente que la tabla matrícula relaciona tanto al estudiante como a la materia como al docente. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Es insertarle valores a la tabla de matrícula. Entonces vamos a darle aquí clic y vamos a darle insertar, y entonces vamos a, recordemos que este ID es autoincremental, esta caja no la vamos a tocar. Entonces, ¿cuál es nuestro primer alumno? 38214 5A. Entonces aquí lo vamos a coger. ¿Qué materia? Más 123, más 123, docente 1, sección U, docente segundo estudiante, ya sabemos que sería este acá, no es el mismo, es el mismo. ¿Qué materia es? CUSI 514, el docente es el 2 y la sección es la U también. Vamos a agregar otra fila, el mismo estudiante que metió 3 materias, AU 521, docente 3, sección W. Agregamos otra fila, sería 360 247K, sería PA 714, docente 4, sección V. Vamos a añadir otro registro, es el mismo estudiante con MA123, docente 1, sección V, y me quedaría
el mismo estudiante, AUS 511, docente 3. Y la sección sería U también. Ahora vamos a darle aquí donde dice previsualizar SQL para recordar que esto es una instrucción de inserinto, nombre de tabla, columnas y los values. Observen que donde está el campo incremental, el MySQL coloca null. Significa que esa caja va a tener valor nulo, pero como es un autoincremental, él solito le va a colocar el número. Vamos a darle continuar y ya tenemos 6 filas insertadas. Examinar. Vamos a comparar. Primeras 3 materias. MACUA, 1, 2, 3. UW. PA, perfecto. Perfecto. Todo perfecto. Ya tenemos nuestra base de datos completa con la tabla de matrícula, la tabla de materia, la tabla de docente y la tabla de alumnos. Entonces, la tabla de matrícula me garantiza a mí que solamente puedo matricular los estudiantes que estén registrados en la tabla de alumnos. Solo puedo inscribirle a ellos las materias que estén en la tabla de materias y solo puedo asignarle los docentes que estén en la tabla de docentes. Por eso es tan importante la integridad referencial. Es decir, al definir las claves foráneas a través de las restricciones, yo me garantizo que las claves foráneas van a hacer su trabajo, en el sentido de que nos van a permitir que no existan los registros en las tablas primarias que no cumplan con la condición al momento de insertar los valores en las tablas de relación. Bien. ¿Cuál es la idea final? Que a través de nuestro programa, elaborado en el lenguaje de programación que sea, podamos llevar a cabo todas estas operaciones que hemos visto aquí, como la inserción de los registros, ¿sí? La consulta, la modificación, que sería la cláusula update, y la eliminación de los mismos. Por mi parte esto es todo. Les agradezco la atención y nos vemos en la siguiente oportunidad.